Hola, hola a todos. Como podéis ver en el título del vídeo, voy a hablar de mi caso, ¿vale? De mi experiencia como persona que tiene fobia social o ansiedad social. Y para ello voy a comenzar explicando un poco mi background, mi historia, ¿no? Mis vivencias desde pequeño, para que podáis entender cómo surgió todo, y a partir de aquí comentaros en qué afecta a mi vida diaria toda esta problemática mental. Como podéis ver, en mi canal hay muchos más vídeos que el que vais a ver a continuación, pero quería hacer un vídeo de este tipo para poner en contexto a la mayoría de gente que llegue y no sepa exactamente de qué estoy hablando o qué es lo que está pasando, ¿no? Pues este vídeo va para todas estas personas, y poder acercar un poquito más en el día a día problemáticas o trastornos mentales que afectan a la gente y que muchas veces el gran público no está familiarizado con ellas, ¿no? Pues bueno, me gustaría poder contribuir un poquito, y para ello va este vídeo. Bueno, yo bueno, tengo 33 años actualmente, y llevo con fobia social desde prácticamente la mitad de mi vida, ¿vale? Desde los 15, 16 años, más o menos, diría que sobre los 15 sí. A los 15 años aproximadamente es cuando empecé a desarrollar esa ansiedad o fobia. Para poneros un poco en contexto, yo siempre fui un niño bastante retraído, bastante tímido, vergonzoso. Siempre me definían con la palabra tímido. Yo en las reuniones familiares no solía hablar mucho. Para que os hagáis una idea, yo estaba muy callado cuando veía a mis tíos, a mis primos. Siempre solía juntarme con un primo con el que tenía muy buena relación, y íbamos a jugar a fútbol y tal, pero eran siempre actividades físicas, nunca eran actividades del tipo de vamos a hablar o vamos a no sé, nunca fui una persona realmente sociable en ese sentido, pero era una persona que prácticamente todo el mundo me definía como una persona vergonzosa o tímida. La tienda de mis padres también solía estar muy callado, apenas hablaba nunca. Y por ejemplo también en el colegio era una persona que sacaba muy buenas notas, era muy estudioso, pero siempre solía estar muy callado, muy callado, muy tímido. No recuerdo, nunca tuve un amigo súper cercano, ¿sabéis? De ese tipo de amigo que estás uña y carne con él, que no te separas nunca, pero nunca tuve un amigo de ese tipo. Pero para que os hagáis una idea, al final todo esto se traduce, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, pero
pero una persona con fobia social es una persona tímida, vergonzosa, no es así. Todo al final se traduce más que nada en los pensamientos y en las sensaciones que uno siente interiormente. Yo cuando era tímido, ¿no? O así me definía la gente, os estoy hablando de antes de tener, no sé, antes de los 13 años más o menos, pues para que os hagáis una idea, yo en las reuniones familiares nunca tuve miedo ni en ir con ellos, también porque mi timidez se quedaba refugiada, quedaba como protegida por mis padres, ¿no? Porque mis padres al final era un niño, por tanto ellos me tenían que dar la cara, ¿no? Entonces esa timidez también estaba como protegida, ¿no? O cubierta por mis padres. Pero yo cuando teníamos las reuniones familiares nunca tenía miedo o sea, llegaba, saludaba, pero nunca me obligaba a hablar ni nada. No me salía a hablar o era tímido y no decía mucho. Ellos me preguntaban a mí, yo respondía normal, pero sin obligarme ni forzarme a nada, sino lo poco que saliera en mi mente de respuesta lo decía. Y luego me juntaba con mi primo, como digo, y íbamos a jugar a fútbol o lo que sea, y ahí me lo pasaba súper bien, ¿no? O sea, para que hasta muchas veces deseaba llegar a las reuniones familiares, pues si estaba mi primo, pues jugar con él o tal. Pero nunca, como digo, nunca fue algo de, ay, que va en reunión familiar, tengo miedo y tal. Era como, ni me ponía a pensar en qué voy a decir, soy tímido, no, o sea, simplemente llegaba, no me salía a hablar con nadie, ¿vale? Por vergüenza o porque no tenía nada que me motivara a ello y ya está, no le daba más vueltas, ¿no? Después de, por ejemplo, también para que os hagáis una idea, pues en la ferretería, en la tienda de mis padres, allí pues cuando iba con ellos tampoco me obligaba a nada, estaba allí. Muchas veces los clientes me decían algo, tal, yo escuchaba, respondía, pero, por ejemplo, ¿cómo te va en el cole? Y yo, bien, y ya está, no decía mucho más, ¿sabes? No me obligaba a nada. Era como, bueno, pues lo único que me sale decir es eso, ya está, simplemente, ¿no? Y por ejemplo, en el colegio, yo recuerdo, recuerdo por ejemplo ser muy tímido, los profesores me definían como una persona con mis padres que era muy tímida, muy vergonzosa, pero que sacaba muy buenas notas siempre. Recuerdo muchas veces que los profesores hasta se medio no enfadaban, pero es como que muchas veces yo me sabía las respuestas porque preguntaban cosas y yo no levantaba la mano por timidez, porque recuerdo que a lo mejor si me preguntaban me ponía muy rojo como un tomate, todo el mundo mirándome y me ponía súper rojo, ¿sabéis? El motivo, pues simplemente por timidez, o sea, no había un motivo como tal, ¿sabéis? O por lo menos que yo recuerde. Y la profesora decía, pero ¿por qué no he levantado la mano si he preguntado si alguien se lo sabía? Y tú te lo sabes súper bien. Recuerdo muchas veces de salir, por ejemplo, a lo mejor algún trabajo que nos ponían para hacer y yo siempre quería hacer los trabajos súper bien, ¿vale? Porque era un muy buen estudiante. Y recuerdo que, por ejemplo, recuerdo salir cuando estábamos en sexto de primaria. Recuerdo un trabajo salir, ¿vale? Y la mayoría de gente no hizo apenas nada, media hoja. Y yo fui con mi madre, fuimos yo, mi padre y mi madre y mis hermanos a una ciudad, ¿vale? De volcanes, recogimos muestras, hicimos un trabajo súper elaborado, que era un trabajo que no contaba tanto, pero imaginaos yo como de buen estudiante era. Y mi madre también
me motivaba y me instigaba a hacer lo mejor que pudiera las cosas. Y recuerdo una vez salir a hacer la exposición, porque había que hacer la exposición, y ponerme súper, bueno, empezar a explicar las cosas y todo. La profesora me ayudaba, obviamente, ¿no? Y repartir muestras de rocas y tal. Y la profesora, cuando acabó, tuvo que decir a todo el mundo, esto es un pedazo de trabajo que hay que aplaudir, ¿eh? O sea, porque claro, el resto no había hecho prácticamente nada. Esto es un trabajo de bachillerato, incluso, ¿vale? Y recuerdo bueno, yo estar muy contento, pero al mismo tiempo siempre recuerdo las sensaciones que solía tener cuando me preguntaban y no respondía, o cuando tenía un trabajo de ese tipo. Era, no quiero levantar la mano y dejar en ridículo a la gente. Me daba miedo de que pensaran que soy un empollón, que, no sé, como quedar excluido por culpa de que la gente, a lo mejor la mayoría, no eran muy buenos estudiantes y que me excluyeran por ello. Y no tenía ningún motivo, ¿eh? En ese momento nunca me pasó nada, pero sí que tenía esas sensaciones siempre, como que no quería pero creo que es una sensación que suele tener muchas veces los niños, ¿vale? Sobre todo los buenos estudiantes, no todos, ¿eh? Pero hay muchos que prefieren pasar desapercibidos, porque es verdad que los adolescentes no está muy bien visto, porque hoy en día, pues que la realidad es que muchos de ellos son muy malos estudiantes, sobre todo los más conflictivos. No está muy bien visto que tengas esa como intentar dejar mal al resto, tal, o ser más más que el resto, etc. Puede muchas veces, que no debería ser así y da rabia, pero puede ser visto como que intentas dejar mal a la gente, ¿no? Y yo siempre tenía esa sensación y me daba mucha vergüenza y no quería dar esa sensación. Entonces, pues muchas veces no levantaba la mano o me esforzaba menos. Recuerdo muchas veces, para que os hagáis una idea, que yo hasta más o menos segundo de la ESO, segundo de secundaria, mis mejores notas mi peor nota había sido un 7, creo, ¿vale? Y recuerdo que muchas veces en los exámenes podía sacar un 10, os lo prometo, y no lo hacía, ¿vale? Intentaba responder peor, os lo prometo, y hasta me dolía y me sabía muy mal hacer eso. Era como, ¿por qué hago esto? Intentaba sacar menos nota, ¿vale? Esforzarme menos para no sacar una nota muy grande, ¿vale? Porque muchas veces, cuando yo sacaba una nota muy grande, pues recuerdo cuando entregaba los exámenes, a lo mejor el que estaba al lado o tal decía, ¿qué has sacado? Un 9 has sacado el de esto, y el resto, ¡hala! No sé qué, nada malo, pero era como, empezaba a llamar la atención y no me gustaba, ¿vale? Porque tenía miedo de que me llegaran a coger manía o cosas así, ¿vale? Bueno, pues todas estas sensaciones, vale, para que os hagáis una idea, más o menos recuerdo que sexto de primaria, no, perdona, he dicho primero, segundo de secundaria, no, sexto de primaria fue el último momento donde yo recuerdo, ahora os lo comentaré, más o menos, todo esto que os estoy diciendo cae hasta sexto de primaria, ¿vale? Recuerdo que por esa época, ¿vale? Más o menos, sí, sexto de primaria, o primero de secundaria, no me acuerdo, sexto de primaria o primero de secundaria. Recuerdo que por esa época los populares, ¿vale? Porque siempre hay como un grupo de alumnos, ¿no? Que son los populares, no los que precisamente populares por buenas razones, ¿sabes? De estudios, no. Populares porque llaman la atención, no lo sé, realmente no hay un motivo de importancia, pero bueno.
yo recuerdo que por esa época se me daba muy bien dibujar, ¿vale? Aparte de que estudiando sacaba muy buenas notas, se me daba muy bien dibujar y jugar a fútbol también. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque es verdad que no llamaba mucho la atención porque solía estar muy callado, pues bueno, atraía a los populares, ¿vale? En particular uno o dos de ellos, por esas razones. Primero porque en el fútbol me solían escoger muchas veces de los primeros, ¿vale? Y eso es como que te daba una categoría, ¿no? Un ranking un poco. Entonces el resto, los que no son populares, también como que te hacías notar, ¿no? Un poco más y tal. Y recuerdo que en el dibujo, sin buscarlo, yo dibujaba mucho, dibujaba cómics y todo. Y recuerdo que varios de los populares empezaron a juntar conmigo para intentar dibujar un cómic conmigo y ser parte del cómic. Y luego se empezaron a juntar los que no eran populares, alguno más. Empezó como a venir a mí también, ¿no? Joder, era un estilo así. Si un popular, porque no es que hubiera muchos populares, a lo mejor eran uno o dos, se te acercaba a ti, sabías que automáticamente unos cuantos más, los satélites, habían como unos satélites al lado de los populares, ¿no? Esos satélites se te acababan juntando también, simplemente porque quieren estar al lado de los populares y si el popular está a tu lado, ellos también se juntan. Vale, pues más o menos por esa época recuerdo que fue una época bastante, quitando el hecho de que yo mismo me cerraba puertas por el tema este que os dije, del cierto complejo de no querer llamar la atención, de como que miedo al rechazo, ¿no? Por ser muy buen estudiante, sin ninguna causa, ¿no? Pero esto que iba acompañado con cierta buena relación con los populares, ¿no? Como digo, que como que se juntaban bastante conmigo por esas razones que os he dicho. Eso más o menos duró hasta sexto de primaria, ¿vale? En primero de secundaria nos cambiaron clases, ¿vale? Cambiaron alumnos, tal. ¿Qué pasaba? Que yo soy una persona que sí que me he dado cuenta que por ese entonces también recuerdo que yo quizás por mi timidez, que no tenía una capacidad mucho de conectar con la gente o de hacer vínculos muy fuertes, ¿vale? Porque por mí no salían, o sea, tenían que ser ellos los que se acercaran. Yo por timidez me costaba. Pues eso recuerdo que no me gustó mucho, ¿vale? Porque fue como de repente encontrarte totalmente solo, ¿vale? Entonces, esa cierta escala que había ido ganando con fútbol, con dibujar y tal, como que al juntarse todo, al cambiar todos los nuevos alumnos, compañeros, como que empecé no sé, ya me quedé un poquito, no diría, no marginado ni nada, pero como que, no sé, no me sentí tan bien como el año anterior, ¿vale? Recuerdo que por primero de secundaria empezaron a bajar mis notas, ¿vale? Ya no eran, también porque había habido una subida de nivel, pero tened en cuenta que yo nunca había sacado menos de un 7, siempre acostumbrado a sacar 9, 10. Entonces, de repente pasara, no sé, a ir muy justo en materias y tal. No sé poner el punto exacto de cuándo comenzó, pero sí que sé que a partir de primero, segundo de secundaria empezó a pasar eso. No sé si fue cambio de alumnos o que no sé qué pasó, ¿vale? Pero yo recuerdo que con esos cambios de alumnos y todo, recuerdo hubieron como 3-4 alumnos, 3-4 alumnos más o menos, que en particular eran dos de ellos. Habían dos alumnos que eran muy tímidos, no eran muy tímidos, eran introvertidos también, pero no eran rechazados ni nada, ¿vale? Simplemente, pues, o sea, no se les hacía bullying, nada, pero eran bastante introvertidos y tal. Uno de ellos jugaba muy bien a fútbol también. Y no sé qué pasó, que poco a poco me fui juntando con ellos. Ellos creo que se empezaron a juntar un poco conmigo, porque veían que pues, los populares todavía algunos se me acercaban y estaban a mi lado y tal, ¿no? Y empezaron a juntar, no sé, y me di cuenta que poco a poco me fui sintiendo muy bien con ellos, ¿sabéis? No sé si por el hecho de que como
como eran personas muy introvertidas también, que les costaba mucho como relacionarse, ¿vale? Sentí como que, no sé, es curioso, me sentí bien y yo creo que en parte era porque de estar con ellos, ¿sabes? Me sentía bien de estar con ellos y creo que en parte es porque cuando ves una persona como que es igual de introvertida que tú o menos, o incluso más, es como que te sientes más, no sé, te sientes más como en control de la situación o de las conversaciones. No les se puede decir. No lo sé, la cuestión es que me empecé a sentir muy bien con ellos y me empecé a juntar mucho con ellos, mucho, ¿vale? Y eso no creo que fue lo mejor porque empecé como a aislarme bastante. Creo que por ese entonces sí que me gustó, como que lo hice también porque claro, me sentía muy solo, muy como solo un poco, con los cambios de alumnos, de compañeros, y tener un pequeño grupo era como una garantía de que siempre tendría alguien con quien hacer trabajos, alguien con quien... pero no lo sé, y también porque me sentía un poco bien con ellos. La cuestión es que me refugié demasiado en ellos, me empecé a aislar poco a poco con ese grupito de 2, 3 alumnos, ¿vale? Siempre estábamos juntos en el patio, no nos separábamos. Y recuerdo momentos donde ir al patio, el popular decirme, Adri, ¿vienes a jugar a fútbol, tal? Y yo le decía, ay, no, es que hoy no me siento bien. O, no sé, me inventaba alguna cosa que no era verdad para quedarme con los 2 o 3 que os digo, ¿vale? Empecé poco a poco a recluirme más en ellos y fue un proceso muy gradual, ¿vale? Gradual y constante, pero recuerdo que poco a poco y con el tiempo los populares cada vez se fueron como separando más de mí, ¿vale? Ya no me preguntaban si iba a jugar a fútbol, ya ni me preguntaban, ya no me elegían, yo qué sé. No sé, yo ya como que sí que, a ver, si le hablaba pues me respondía, pero ya no se me acercaba nunca, ya no... Y el hecho de no tener contacto con los populares hace que el resto tampoco se te va a acercar, porque eran como satélites, ¿no? Me empecé a recluir y a aislarme mucho con ese grupito de alumnos, ¿vale? Y eso, ya os digo, fue un proceso largo con el tiempo. Entonces, bueno, pues ya os digo, poco a poco me fui aislando y os puedo hablar quizás de, ya digo, mucho tiempo, no sé si muchos meses o incluso años, un par de años, no lo sé. Recuerdo que ya con el tiempo sí que estaba yo completamente aislado con ellos, recuerdo, ¿vale? O sea, simplemente hablaba con ellos, no me relacionaba mucho más con nadie y tal. Y recuerdo que alguno de los populares, no era de los populares, sino era más de los conflictivos que llaman la atención, ¿vale? Y que están al lado de los populares. Pues yo recuerdo que, nada, empezaron como a meterse con alguno de mis amigos, ¿vale? De este grupito. Y nada, yo un poco, no sé, con el tiempo decidí saltar, ¿vale? Para defenderlos. Y bueno, pues esa situación acabó dándose la vuelta y empezaron a tomarla conmigo, ¿vale? A tomarla conmigo. A ver, normalmente los niños, los adolescentes, sobre todo los que vienen de familias desestructuradas y tal, como en esos casos, necesitan de alguna manera sacar esa frustración que llevan dentro y necesitan como sentirse importantes, sentirse en dominio de la situación, poder sacar esas frustraciones que tienen de su entorno con alguien, ¿vale? Para poder sentirse bien y sentirse importantes, y sentirse válidos y sentirse... Pues, bueno, pues al final para ellos fue
una diversión, ¿vale? Un pasatiempo. El ser humano en parte es así, ¿no? Cuando sobre todo no está habituado a las normas sociales, y es que muchas veces el ser humano busca el entretenimiento a partir del sufrimiento de alguien, ¿no? Porque eso da morbo, eso da... Y bueno, pues ¿qué es lo que pasó? Pues nada, con el tiempo pues los actos de bullying y de acoso cada vez fueron mayores. Pues nada, no a ver, hay cosas que recuerdo más que otras. Recuerdo tener miedo, mucho miedo en los cambios de clase o al final de clase, ¿vale? En el patio. Básicamente me amenazaban, me pegaban, ¿vale? Cuando acababa el horario escolar me esperaban siempre, ¿vale? Fuera del colegio. Pues eran como 4, 5, 6 personas, ¿vale? Para pegarme. Unos me cogían por detrás, ¿vale? Aguantándome por detrás, ¿vale? Los brazos, y otro me empezaba a pegar puñetazos en el estómago, patadas, ¿vale? Recuerdo pues, situaciones donde, bueno, por donde yo iba, pues, bueno, me seguían, literalmente, aparte de esos 5 o 6 que me pegaban, ¿no? Solían seguir a lo mejor entre, no sé, 10, 15 personas, no sé, ¿vale? Incluso de otras clases y cursos para ver cómo me pegaban, porque ya la gente, prácticamente el colegio se había enterado. Y simplemente iban a ver cómo me pegaban, ¿vale? A seguirme, en plan riéndose. Hoy en día pues eso se habría traducido en grabar en el móvil, ¿no? Y luego que lo pusieran en internet y todo el rollo, ¿no? Pues no sé, recuerdo por ejemplo que siempre que salía de la clase, del colegio, siempre era para pegarme, ¿no? Y yo iba con mi grupito de amigos. Recuerdo que al principio, para evitar quedarme solo, porque había un tramo de camino que tenía que volver solo a casa, pues para evitar eso, empecé a quedarme en casa de uno de ellos, ¿vale? Para comer. Mis padres se enteraron, creo que fue, es que no, al principio yo iba a mi casa, tal. Recuerdo que tenía ganas de vomitar, recuerdo comer cualquier cosa, hasta un trocito de pan, y lo vomitaba. Un vaso de leche y lo vomitaba. Bueno, tenía ganas, mucho miedo y ganas de llorar porque no quería ir al colegio. Recuerdo que lo vomitaba absolutamente todo, en plan de, bueno, desarrolló bulimia durante una temporada, y mis padres no sabían el motivo, hasta que es verdad que, bueno, al final se acabaron enterando y yo no les dije nada, y por eso pues yo luego para evitar subir solo a mi casa, porque había un tramo que tenía que ir solo, me quedaba en casa de uno de los amigos que os he comentado, allí, ¿vale? A comer, y luego bajaba al colegio con él. Recuerdo que la vuelta al colegio también me amenazaban, me pegaban. Era constante, ¿vale? Era constante. Es de hace muchos años, ¿vale? Ya de todo esto, y uno ya... recuerdo que, bueno, mis padres una vez, bueno, se fueron al colegio, denunciaron la situación. El colegio, no me acuerdo muy bien, ¿vale? Qué es lo que pasó. Expulsaron a los niños, pero a mí me expulsaron también 3 días o lo que sea, pero básicamente fue una medida Lo mío fue una medida de plan, porque claro, yo a lo mejor, claro, imaginaos que te van a pegar 6, 7 personas cada día, que es constante el abuso, las agresiones verbales y físicas, ¿vale? Las palizas que te meten, y tú
pues a lo mejor insultas en algún momento, o no sé, es que no quiero yo como ahora parecer un culpable de nada. Yo no tuve la culpa, pero el colegio al final se lavó las manos un poco y me expulsó a mí también, ¿vale? Dos, 3 días para evitar precisamente que los padres de los demás niños, ¿no? Pues se les echaran encima, ¿no? Imaginaos que tenéis tropecientos padres, ¿vale? Quejándose, y mis padres contra todos mis padres, ¿no? Que son los que me defendían. Pues evidentemente el colegio se ve como abrumado, y al final a mí también me expulsó de manera totalmente injusta. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, recuerdo una de las veces que no me acuerdo por qué es lo que pasó, pero yo recuerdo una de las veces que uno de los padres, ¿vale? De uno de los niños que me agredían y todo, pero era uno de los niños que me agredían verbalmente, más que nada, y riendo, es que era un niño muy chiquitito, era muy pequeñajo, o sea, hasta yo podía con él, pero era más de esos que le gusta crear mal ambiente y todo. Pues era un niño que tenía una familia súper desestructurada, y recuerdo que la madre una vez llegó al colegio con el brazo como enyesado, ¿vale? Y diciendo que mi padre le había hecho eso, ¿vale? Vino hasta la policía, ¿vale? Al centro, al instituto. La policía, obviamente, se lo tomó muy en serio. Se sentaron con ellos en un aula, ¿vale? Con mi padre, la señora y los policías. Y la señora se vino abajo, ¿vale? Llorando, diciendo que se la había inventado, ¿vale? Imaginaos, ¿vale? Fueron cosas muy heavy. Al final, bueno, es que siento mucha rabia porque voy a dejar el vídeo por aquí, voy a hacer una segunda parte, ¿vale? Esto más que nada es un poco la situación que seguramente estalló, ¿vale? Con la que empecé a tener esa fobia social, siendo tímido, ¿no? Eso se desarrolló, porque al final la fobia social hay una parte genética, ¿no? Que a lo mejor puede ser, depende de cada persona, ¿no? Pero tú ya puedes ser una persona un poco introvertida o tímida sin ser fóbico social, ¿no? Pero en el momento en que pasa algo como lo que me pasó a mí, pues es como que te multiplica la escala por 1000, ¿no? Pues en este caso, pues bueno, esa fue la situación que a mí me ocasionó la fobia o ansiedad social. ¿Vale? En el próximo vídeo os comentaré una segunda situación que hubo, ¿vale? Más adelante bueno, que todavía como aceleró un poco más esa ansiedad o fobia, ¿vale? Y nada, y os contaré también cómo ha sido mi vida desde ese punto, ¿vale? Ya habiendo desarrollado esa ansiedad o fobia social, y nada, y os intentaré pues familiarizar un poco más cómo es la vida, el día a día, ¿no? De una persona con fobia, y cómo afecta en su vida cotidiana, ¿no? O cómo me ha afectado a mí en mi vida hasta el punto que estamos hoy. Así que muchas gracias, chicos, por ver este vídeo. Espero que os haya ayudado a entender mi situación, ¿vale? Mi situación. Sé que con este vídeo quizás todavía muchos no podéis entender lo que es la fobia social, ¿vale? Para ello, en el próximo vídeo, como digo, explicaré de realmente los síntomas, cómo se puede percibir, ¿no? En las diferentes situaciones de la vida cotidiana. Pero el vídeo de hoy era pues eso, básicamente cómo desarrollé la fobia social, ¿vale? La situación, ¿no? que ocasionó en mi caso esa ansiedad. Y nada, si os ha gustado el contenido, si
Si queréis apoyar, sois bienvenidos a darle like, comentarios o suscribiros al canal si queréis, ¿vale? Y nada, y seguiré haciendo vídeos de este tipo, ¿vale? Y bueno, y de otros tipos de enfermedades o trastornos mentales que puede ayudar a la gente pues a tener más sensibilización. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.